Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Estamos en esta serie en el libro de Éxodo y por alguna semana vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Así que es una serie acerca de los 10 mandamientos y hoy vamos a estar estudiando el tercer mandamiento que hemos quizá estudiado en ocasiones anteriores. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y déjeme comenzar nada más recordando e ilustrando aquellos tiempos. Yo creo que gran parte de la reverencia, del respeto se va perdiendo con los años en nuestra cultura moderna. Y no estoy diciendo que todo lo que vemos el día de hoy sea malo, pero no me va a negar que en esos años y en estos tiempos modernos se va perdiendo poco a poco el respeto y la reverencia de padres a hijos o de hijos a padres o de abuelos a nietos o de nietos a abuelos y se va perdiendo con el tiempo. Y muchos de nosotros quizá nos tocó vivir esa era, ese tiempo donde había una reverencia impresionante, un respeto impresionante en la casa de la abuela. Cuando íbamos a visitar la abuela, ¿verdad? Que sí, no sé cuántos de ustedes pueden levantar la mano que les tocó vivir en ese tiempo cuando usted llegaba a visitar a los abuelos y todavía nos tocaba esa era donde usted tenía que inclinarse y besarle la mano a la abuela. Quizás los jovencitos de hoy en día se les hiciera un poquito extraño eso, pero algunos alcanzamos todavía esa generación donde usted llegaba a la casa de la abuela y tenía que besarle la mano en una señal de respeto. Cuando era tiempo de la comida, el lonche, la cena, era tiempo de estar todos reunidos en la mesa, nada que uno está comiendo por allá, otro comiendo mirando la televisión, no, todos estábamos reunidos en la mesa. Quizá había poco, pero hermanos, era un tiempo donde existía un compañerismo, una comunión, una comunicación unos con otros y todos reunidos en la mesa. Estábamos comiendo, pero estábamos también teniendo ese tiempo de convivencia y siempre había también lo que era la vara, todo lo que tenía que ver con disciplina y muchos de los que crecimos con eso, aquí estamos el día de hoy. Ninguno de nosotros murió, aquí seguimos. No nos mató la vara. Quizá el día de hoy muchos piensan diferente, pero quiero resumir solamente con esta ilustración de que había mucho respeto, había mucha disciplina, había mucha reverencia en la casa de la abuela, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo cada vez más hasta nuestros días. Y estoy mencionando esto, hermanos, porque era un respeto por la familia, por el nombre, incluso por el apellido. Oh, es que nosotros somos los Reyes, nosotros somos los Martínez, los López. Si querías tener o guardar esa reputación por tu familia, por tu nombre, por tu apellido. Qué triste sería para una madre que de pronto la llaman de la escuela, venga a una cita aquí con el director y resulta que le dan la noticia a la mamá de que el niño se peleó con otro niño. O de que tuvo las calificaciones más bajas de todo el salón. O qué tal si de pronto la policía llega hasta la casa de la madre y salen todos los vecinos a ver qué está pasando. Y es una vergüenza para su madre y como dice el libro también de Proverbios, de no avergonzar a nuestra madre. Así que seguramente que se sentiría terrible saber que todo el mundo está viendo acerca de lo que está pasando. O quizá alguien dice, por respeto a nuestro nombre, compórtate como lo que nosotros somos tal apellido y se levantan el apellido, el orgullo. Todo tiene que ver con una reverencia, todo tiene que ver con un respeto. Y menciono esto porque hoy vamos a hablar acerca del respeto y la reverencia que debemos de tener al nombre de Dios. Yo sé que el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero yo he titulado el mensaje de hoy, el santo nombre de Dios. El santo nombre de Dios. Y quizá alguien pudiera estar pensando, ese es el mandamiento más fácil. Quizá otros estaban más difíciles, pero el tercer mandamiento, guardar el nombre del Señor, no tomarlo en vano, no tomarlo a la ligera, qué fácil suena el tercer mandamiento. Pero hermanos, hoy vamos a aprender algo y nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que el tercer mandamiento sea quizá el que más blasfemamos, el que más rompemos, el mandamiento que más violamos, la ley que más tomamos a la ligera es el número 3. Incluso con otros mandamientos quizá estamos rompiendo el tercero. Si alguien tiene otros dioses, le está faltando el respeto al nombre de Dios. Si alguien se ha fabricado ídolos, está deshonrando el glorioso nombre y santo nombre de nuestro Dios.
si alguien ha matado, si alguien ha robado, ha codiciado, con todo eso estamos deshonrando el santo y glorioso nombre de Dios. De tal manera que si tú pensabas que era el más fácil, hoy nos vamos a dar cuenta que el tercer mandamiento sea quizá uno de los que más hemos violado. Así que el título de mi sermón es El santo nombre de Dios. Y todo lo que vamos a estar hablando, hermanos, tiene que ver con no solamente la parte literal de su nombre, sino que todo lo que encierra su nombre y todo lo que tiene que ver con Dios y cómo usted y yo hemos violado ese mandamiento. Y quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7, si se pone de pie antes de orar, vamos a tener esta lectura breve, un solo versículo, y entonces vamos a Dios en oración. Éxodo capítulo 20, dice el versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Léalo fuerte nuevamente conmigo y dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Seguramente que muchos de nosotros lo memorizamos, lo escuchamos y lo aprendimos en otra versión que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que vamos a ir al Señor en oración para entregar ese tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ese tiempo que tú nos permites de estar aquí reunidos como cuerpo de Cristo para glorificar tu nombre. Señor, exaltado sea tu nombre. Tú eres un Dios glorioso, majestuoso, soberano, un Dios santo. Y por lo tanto decimos, santificado sea tu nombre. Te honramos. Te pedimos también para que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados y por violar las leyes y tus estatutos. Pero gracias por tu misericordia también y gracias por enviar a tu Hijo, el cual sí cumplió la ley a la perfección y podemos ahora mirar a Cristo como un modelo perfecto y seguir su camino en cuanto a la salvación y la santidad que tú has pedido de cada uno de nosotros. Sé con este tiempo, úsame, Señor, solamente quiero ser un siervo que tú vas a usar para exponer fielmente tu palabra y que podamos honrarte y glorificarte a través de la predicación. Sé con ese tiempo, lo ponemos todo en tus benditas manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén, amén. Una vez más, el sermón lo he titulado El santo nombre de Dios y quiero compartir tres cosas con ustedes. Tres puntitos muy sencillos el día de hoy. Primero que nada, quiero exponer lo que significa el nombre de Dios, lo que significa el nombre Yahvé o Yahweh. En segundo lugar, quiero que podamos examinar y reflexionar en lo que significa esa frasecita de en vano. O sea, en primer lugar, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Qué significa? Pero también ¿qué significa la frase en vano? Y en tercer lugar, quisiera compartir algunos ejemplos de cómo usted y yo seguramente estamos tomando el nombre de Jehová en vano en nuestros días, en nuestra vida cotidiana. Así que son tres puntos muy sencillos que quiero compartir con ustedes. Repito nuevamente, en primer lugar, vamos a ver lo que significa el nombre Yahvé, el nombre de Dios con el que Él se reveló y Él desea ser revelado y conocido. En segundo lugar, vamos a ver lo que significa la expresión de en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Vamos a examinar esa frase. Y en tercer lugar, vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros, incluyéndome yo, seguramente podemos estar tomando el nombre de Dios en vano. Así que número uno, el primer punto, ¿qué significa el nombre Yahweh? El nombre de Dios. El nombre de Dios, y es una parte quizá técnica, no voy a hablar mucho de esto, estaba compuesto por estas cuatro consonantes que seguramente usted ha visto, la YHWH, ¿verdad que sí? Seguramente lo ha visto por ahí en algún lugar. YHWH está compuesto por cuatro consonantes y por eso esta palabra también es llamada el tetragramaton, tetra de cuatro. Así como cuando hemos escuchado la palabra penta, ¿verdad? ¿Qué significa penta? De cinco, como el Pentateuco, 5 rollos, 5 libros. Bueno, esta palabra se le conoce como el tetragramaton hebreo por las 4 letras que tienen. Una palabra que no es posible pronunciarla. A ver, intente pronunciar esa palabra de 4 consonantes, YHWH. ¿Verdad que no se puede? Y por eso se le tuvieron que agregar estas vocales que venían, se cree, del nombre Adonai, y entonces fue una mezcla y de ahí viene entonces el nombre al español Jehová, que yo entiendo, hermanos, quizá hay diferentes posturas, quizá hay debate, quizá no lo podemos entender a la perfección.
Y quizás hasta el día de hoy seguirá siendo un misterio y quizá en el cielo le podemos preguntar un poquito más acerca de lo que significa su nombre, pero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero es lo que tenemos, consonantes que no se pueden obviamente pronunciar, pero se le agregaron unas vocales y ahora en nuestro idioma lo conocemos como Jehová, que viene siendo, repito, una fusión entre las consonantes del tetragramatón y las vocales de Adonai. Y lo que significa tiene que ver con el ser, tiene que ver con la esencia de Dios, tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con todo lo que Él es, su ser, el ser. Usted y yo acostumbramos a decir yo soy para identificarnos y decimos yo soy Jonathan, yo soy de México o yo soy pastor de lo que nosotros hacemos, yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy ama de casa, etcétera, etcétera. Así que el Señor solamente dice yo soy y no necesita decir nada más, es suficiente. Él solamente ha dicho yo soy el que soy, yo soy. ¿Se recuerda cuando es la primera vez en que escuchamos esta revelación del nombre de Dios? Es en Éxodo 3:14 que dice, yo soy el que soy, dile esto al pueblo, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Se recuerda cuando Moisés se encontró con Dios allá en la zarza ardiendo? Y Dios estaba revelando ante Moisés y Moisés dice, pero ¿qué les voy a decir si ellos me preguntan quién me ha enviado, quién me mandó? Y aquí es que Dios ahora dice, yo soy el que soy. Dios ya se había revelado de otras formas, se había revelado como el Dios Adonai, pero aquí se está revelando como el Dios Yahweh, el yo soy, el gran yo soy el que soy. Y lo que Él está expresando, lo que Dios está expresando cuando Él dice yo soy, Él está diciendo yo no dependo absolutamente de nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no depende absolutamente de nadie. Usted y yo dependemos de otras personas, usted y yo dependemos de otras cosas, pero Dios no depende absolutamente de nadie porque Él es autoexistente, Él es autosuficiente, es lo que significa ese nombre, es lo que significa el yo soy, autoexistente, autosuficiente. Así que estamos hablando de aquel que es totalmente suficiente, o sea que es completo, lleno, perfecto. Pero si decimos que Él es autoexistente, estamos diciendo que Él existe desde siempre, es eterno, y si Él es desde siempre, está presente siempre, porque Él es omnipresente, está en todos lados, y encima es omnisciente, Él lo sabe todo, así que Él está observando todas nuestras acciones. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que si yo le preguntara hoy, ¿estaremos deshonrando su nombre? Vale más que seamos sinceros, porque Él es el yo soy, autoexistente, autosuficiente, está presente en todo momento y en todo lugar, observándonos. Así que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y luego en el siguiente versículo, en Éxodo 3:15, dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, oh Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Así que una vez más, el primer punto es qué significa el nombre Yahvé. Viene de 4 consonantes y por eso la palabra se le conoce como el tetragramatón. Entonces se le han agregado unas vocales y de ahora tenemos el nombre de Jehová, que tiene que ver con el ser de Dios, con la esencia de Dios, con su carácter, el nombre con el cual Él desea ser conocido. Los judíos tenían un respeto impresionante por ese nombre. Y yo sé que algunos judíos, fariseos, algunos judaizantes, algunos legalistas, pero eso no le quita esa parte. Le tenían un respeto impresionante por el nombre de Dios, que yo sé que hemos estudiado esto anteriormente, pero cuando ellos iban a escribir el nombre con el cual Dios se había revelado, ellos a veces cambiaban la pluma y utilizaban una pluma nueva solamente para escribir ese nombre. A veces quizá buscaban alguna alternativa, algún otro nombre como Adonai, por ese respeto y por esa reverencia. Algunas ocasiones ellos se lavaban las manos solamente para escribirlo y todo eso era una muestra de reverencia y de respeto al santo nombre de Dios.
Yo no estoy diciendo que usted y yo necesitamos hoy en día cambiar de pluma, no estoy diciendo que tenemos que lavarnos para escribir ese nombre, pero repito, lo que no cambia es la reverencia. Eso nunca debió de haber cambiado. Hoy en día estamos muy adaptados a la cultura moderna, a la cultura de este país, pero el respeto y la reverencia por el nombre de Dios, eso nunca debió de haber cambiado. Siempre debemos de llegar con una reverencia total a un Dios perfecto, a un Dios santo. Así que hemos brevemente explicado lo que significa el nombre Yahvé, de una manera práctica, sencilla, técnica, pero hermanos, el nombre en sí abarca mucho más. Cuando usted y yo leemos en Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tomarás el nombre, esa frase, esa parte del nombre, no solamente lo pensemos como la parte técnica o la parte literal, el nombre de Dios, no. Nos está hablando de todo lo que Él es, todo lo que Él es. Nos muestra su esencia, su carácter, ese Dios que estamos hablando que es autosuficiente, autoexistente. Nos habla del Dios eterno, el Dios santo, el Dios soberano, omnipresente, omnipotente, omnisciente. El Dios de amor, de misericordia, de ira, el Dios soberano, el Dios que gobierna, el Dios majestuoso. Todo lo que Dios es y todo lo que proviene de Dios. Por lo tanto, escuche, iglesia, tomar en vano todo lo que tiene que ver con Dios es deshonrar su nombre. Y ahora ya se va a empezar a poner más interesante, ¿verdad que sí? Porque quizá tú pensabas, yo nunca he blasfemado contra el nombre de Dios, técnicamente, en teoría, pero ahora estamos viendo que la Escritura cuando dice no tomarás el nombre, tiene que ver con todo lo que Él es. Toda la esencia y todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y fallamos a eso, le estamos fallando a su nombre y por lo tanto todo cambia. Esta es su palabra, ¿verdad que sí? ¿Dicen amén? Es la palabra inspirada por Dios. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo sé que cuando leo esto estoy leyendo la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios, de tal manera que si yo tomo a la ligera la palabra de Dios, yo estoy tomando a la ligera el nombre de Dios. Si yo le falto el respeto a la palabra, le estoy faltando el respeto al nombre de Dios. Si yo no leo la palabra, si yo no medito en la palabra, si yo no le doy importancia a su palabra, yo estoy deshonrando el nombre de Dios. Lo mismo que la iglesia. Si yo tomo la iglesia a la ligera, estoy tomando el nombre de Dios a la ligera. Si yo no le doy importancia a la iglesia, yo estoy también haciendo lo mismo con el nombre de Dios. ¿Y qué es tomar la iglesia a la ligera? No necesitamos responder eso. Usted sabe la respuesta. Usted sabe qué es tomar la iglesia a la ligera. Si la iglesia lleva el nombre de Dios como una marca, repito, si la iglesia lleva el nombre de Dios como una marca en nuestra vida, entonces no podemos llevar ese nombre y al mismo tiempo ser motivo de vergüenza para el Señor. Estamos representando la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Así que espero que se entienda todo esto de manera breve, hermanos, lo que significa el nombre de Jehová, lo que significa el nombre de Dios, lo que significa Yahweh, más allá de la parte técnica, de las letras y eso. Entender que no solamente es el nombre de manera literal, sino que todo lo que abarca su esencia, su carácter. En segundo lugar, veamos ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿A qué se refiere esa frase de en vano? Y voy a comenzar leyendo una notita del comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim. Y dice acerca de la frase en vano, tiene que ver con la profanación del nombre de Jehová en el que se ha manifestado su gloria, para usarlo con palabras falsas o vanas, es decir, en juramentos falsos u ociosos, en maldiciones, en la magia y en otras cosas parecidas. Esta expresión, hermanos, que estamos leyendo en este mandato, en esta ley del versículo 7, que dice no tomar el nombre de Dios en vano, en términos sencillos es tomarlo a la ligera, tomarlo a la ligera. ¿Habrá algo relacionado a todo lo que tiene que ver con Dios que usted y yo habremos tomado a la ligera? Ya comienza a tomar otro sentido el sermón. Quizá pensábamos que nos sacábamos un 10, pero al ver que se refiere a todo lo que está relacionado a Dios, entonces empieza a cambiar la cosa. Aquí hay una palabra en el hebreo que es nasa. Cuando leemos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Hay una palabra hebrea que es NASA. NASA se escribe igual como el equipo que estudia todos los astros, NASA, NASA, y da la idea de llevar algo o cargar algo. Repito, esta palabra hebrea de NASA da la idea de llevar algo o cargar algo. ¿Y a qué nos referimos? Para dar una referencia en la Biblia, los sacerdotes llevaban 2 piedras, y se recuerdan su vestimenta, eran 2 piedras que contenían los 12 nombres de los hijos de Jacob, 6 en cada uno. Aquí está la idea de llevar algo, representar algo, llevar el nombre de alguien escrito. Es como cuando usted se compra una cadenita con el nombre ya sea de su esposo o de su esposa. Es como cuando usted se compra un collar con la inicial de su esposo, la inicial de su esposa o alguno de sus hijos. Usted se siente orgulloso de representar a alguien o a algo. Como ya mencioné, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. El sacerdote Aarón o los sacerdotes en alguna forma de diadema o gorrito, por así decirlo, llevaban esa frasecita que decía santidad al Señor o santo para el Señor o consagrado para el Señor. Una referencia breve es Éxodo 28:36. Éxodo 28:36 dice: luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello. Grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. La gente los está viendo, son un testimonio abierto y por lo tanto llevaban esa frasecita de santo para el Señor o consagrado para el Señor. Usted se puede imaginar que hoy en día, en este tiempo, lleváramos un collar grande que dijera cristiano, o yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Quizá les suene extraño, pero ¿qué no se supone que eso somos? ¿Qué no se supone que somos hijos de Dios? ¿Qué no se supone que somos cristianos? Deberíamos de comportarnos exactamente de la misma manera allá afuera y aquí adentro, porque somos hijos de Dios aquí y allá afuera. Déjeme ilustrarlo de esa manera. ¿Qué tal si usted se toma unas vacaciones y se va a otro estado? Aquí puede ser en los Estados Unidos, algún estado lejos, y usted va quizá incluso a su país, va a visitar a su país de vacaciones por 2, 3 semanas. ¿Qué va a decir usted? Aquí nadie me está viendo, aquí nadie me conoce. ¿Qué tal si yo voy y empiezo a hablar de una manera que yo no acostumbro a hacerlo, pero no hay nadie que me conozca aquí? ¿Qué tal si yo voy a entrar a lugares donde yo sé que no debería de entrar? Quizá ahí hay inmoralidad sexual, pero no hay nadie que me esté viendo, así que yo voy a ir. ¿Se imagina entrar a uno de esos lugares con una cadena grande que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano? ¿Verdad que se va a sentir como raro, como que algo no concuerda? Es exactamente lo mismo. Llevemos o no la cadena, repito, ¿qué no se supone que somos cristianos? Así que imagínese usted entrar a alguno de esos lugares con esa cadena, hermanos. La lleve o no físicamente o figuradamente hablando, usted y yo somos hijos de Dios y somos representantes de Dios, así que no manchemos el nombre de Dios. ¿Cómo se siente cuando un embajador está representando a su país en otro lugar? ¿Cómo se siente el presidente cuando está en otro país y ha pisado la tierra de otro país? Pero ahí viene ahí viene el presidente de los Estados Unidos y se siente orgulloso de estar en otro lugar, pero todavía representando a su país. ¿Cómo se siente un futbolista cuando está representando a su país? Quizá juega en diferentes clubes, diferentes playeras, pero una vez que se pone la playera de su selección, está el estadio lleno, cantando el himno, la bandera, y él se siente orgulloso de representar a su país. Hermanos, usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo somos hijos del gran yo soy, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se supone que el cristiano lleva el nombre de Dios marcado en su corazón, por lo tanto tenemos que representar bien el glorioso y santo nombre de Dios. Acabo de mencionar que el texto bíblico dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dijimos que hace la referencia a cargar algo. Y en este caso llevamos el nombre del Señor en nosotros y somos cartas abiertas para el mundo que nos está viendo. Y por lo tanto, déjenme compartir con ustedes una clave o el núcleo de todo el mensaje de hoy. Y es un desafío a la santidad de la iglesia que se hace llamar pueblo de Dios. Alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver la santidad con lo que estamos estudiando ahora? Tiene que ver todo.
Porque si yo pregunto, ¿quién es pueblo de Dios? Muchos levantamos la mano. Si te haces pasar o si tú te llamas pueblo de Dios, entonces este mensaje es un desafío a la santidad de la iglesia, porque estamos representando al Dios santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, en aquellos tiempos las naciones alrededor del pueblo de Dios, las naciones alrededor de los israelitas, ellos deberían de mirar el nombre de Dios en sus vidas. Ellos deberían decir, el nombre que los israelitas llevan marcado es el mismo que están adorando. No están siendo hipócritas. El nombre que llevan marcado es el mismo que están adorando. O sea, que están representando bien a Dios. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día? Una cosa es estar aquí cantando y cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos. Otra cosa es lo que la gente mira allá afuera. Se imagina que la gente dijera, esos hermanos cantan muy bonito, pero ¿por qué será que cuando estamos afuera yo los miro haciendo eso? Yo los escucho hablando de esta manera. ¡Qué terrible! ¿Por qué nos estamos comportando de esa manera? Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, hermanos. Esa frasecita que está de moda de, a mí no me importa lo que piensen los demás, no es muy sana que digamos. Yo creo que sí te debería de importar. Y yo no estoy diciendo que siempre los de afuera tienen razón. Yo no estoy diciendo que siempre deberíamos escuchar a los de afuera. Pero hermanos, quizá hay algo que tenemos que analizar en nuestro corazón cuando ya es mucha gente que continuamente está hablando algo contra nosotros. Repito, no es que siempre los de afuera tienen la razón, pero ¿a qué se debe que algo están hablando en contra nuestra? Y no se diga cuando es la congregación que de manera sana te quieren exhortar y ya son varios. ¿No será tiempo para que tú te examines qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ellos están mirando que dentro de la iglesia, dentro del templo, tú llevas el collar con el nombre de Dios, figuradamente hablando. O sea, que tú profesas el nombre de Dios, pero cuando tú sales, tú estás adorando a un Dios con D minúscula, no concuerda, no es el mismo Dios. Y por eso la gente termina diciendo, como lo hemos dicho anteriormente, para ser como ese, para terminar siendo como él o como ella, ya no voy a la iglesia, me han invitado, pero para comportarme como ese, mejor no. ¿Y sabe qué es lo que acabamos de hacer aquí? Aquí adentro estamos adorando a un Dios y tenemos el collar, figuradamente hablando, o ese título de cristiano, pero afuera estamos adorando a otro Dios. Hace unas semanas, recuerde que dimos una notita de un libro del pastor Miguel Núñez que nos habla acerca de algo bien importante que nos va a ayudar a entender no solamente el tercer mandamiento, sino todos los mandamientos. Y era dividir entre la parte literal y el mensaje espiritual de cada uno de los mandamientos. Repito, ¿cuál es la parte literal y cuál es el mensaje espiritual? Que abarca mucho más, es mucho más completo. Así que, ¿cuál sería la parte literal en el mensaje de hoy? Simplemente dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es la parte literal y quizá alguien en este momento está diciendo, ya me saqué un 10, lo tengo hecho porque yo nunca he maldecido literalmente el nombre de Dios. Yo nunca he dicho, maldito eres Dios. Yo nunca he dicho eso. Nunca lo he mezclado con una maldición, así que yo creo que estoy bien. Bueno, ¿cuál es el mensaje espiritual? ¿Qué más abarca todo ese mandamiento? Evitar todo, diga conmigo todo, evitar todo lo que le falta el respeto al nombre de Dios. Y aquí ya va cambiando la cosa porque ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué cosas le faltan el respeto a Dios? ¿Cómo será que hoy en día le estamos faltando el respeto a Dios? Y ese va a ser el tercer punto. En primer lugar vimos el significado del nombre de Dios. En segundo lugar vimos a qué se refiere la expresión de tomar el nombre de Dios en vano, o sea, tomarlo a la ligera. Por un lado vimos que significa tomar el nombre de Dios a la ligera, pero otra ilustración, otro significado fue que la palabra hebrea nasa nos da la idea de cargar algo, llevar algo. En este caso estamos cargando el nombre de Dios, así que llévese esa ilustración, es como llevamos ese collar que dice cristiano. Estamos representando a Dios en todo lugar, así que cuidado con tomar el nombre de Dios a la ligera, cuidado con tomar todo lo que tiene que ver con Dios a la ligera. Y precisamente eso me va a llevar al tercer punto, que son ejemplos de cómo tomamos el nombre de Dios en vano. El día de hoy, en nuestra vida cotidiana, ejemplos de cómo tomamos el nombre de Dios
en vano. Número uno, voy a dar algunos de ellos. Número uno, usarlo en una conversación literalmente de forma ligera. Usarlo en alguna conversación literalmente de forma ligera. Algunas veces hemos utilizado expresiones en inglés como "oh my God", y todos somos culpables de eso. Yo mismo lo he dicho en el pasado, quizá hemos expresado eso, "oh my God". Quizá algunos ni siquiera hablamos muy bien el inglés, quizá las abuelas ni siquiera hablan muy bien el inglés, pero "oh my God", eso no puede faltar esa frase. ¿Usted cree que después de lo que hemos estudiado, los antiguos judíos iban a expresarse de esa manera con el respeto y la reverencia que hemos visto que ellos tenían para el nombre de Dios? ¿Usted cree que iban a utilizar eso? Cuando alguien se asusta en nuestro país decimos, "oh Jesús". En mi país, México, hay una frase que se hizo muy popular que era "Jesús, María y José". O me agarraste con el Jesús en la boca, que nunca supe lo que significa, pero son palabras que estamos utilizando en nuestro lenguaje cotidiano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Imagínense, esa es la parte literal. Todavía ni siquiera entramos mucho a un contenido más espiritual y ya quedamos mal ahí. Quizá alguien dice, yo no lo he utilizado mezclado con una maldición, pero hemos utilizado el nombre de Dios o de Jesús de una manera vana, de una manera vulgar, de una manera ligera. En segundo lugar, recuerde que estamos viendo ejemplos de cómo tomamos el nombre de Dios en vano hoy en día. En segundo lugar, no se debe tomar el nombre de Dios con fines falsos o con juramentos falsos. Repito, no se debe de tomar el nombre de Dios con fines falsos o juramentos falsos. Una vez más, en mi país y seguramente en muchos otros países se acostumbraba ese tipo de frases de "te lo juro por mi vida". Alguno de ustedes la dijo antes, "te lo juro por mi madre". "Préstame dinero, yo te lo pago". "Te lo juro por mi padre que en paz descanse". Y para empezar, cuando decimos que en paz descanse, quizá ya empezamos mal, porque si esa persona no era creyente, aunque ese tipo de cosas nos incomodan y no nos gustan, es la verdad, es lo que la Biblia dice. Si una persona no está en Cristo, usted sabe dónde está, en el infierno, y no creo que en el infierno sea un lugar de mucha paz. De tal manera que aunque el mundo acostumbra a esa frase de "en paz descanse", si no estaba en Cristo no está descansando. Pero aún si estuviera en el cielo, esa persona ya no tiene nada que ver con las personas que están aquí, no nos están observando, no nos están cuidando. De tal manera que esa frase de "te lo juro por mi padre que en paz descanse" tampoco no es muy sana que digamos. Veamos cómo es esto de hacer juramentos, pactos, obviamente que es algo que vemos desde los tiempos del Antiguo Testamento. La costumbre de Israel era hacer pactos, juramentos, porque había la inclinación humana de quedar mal, de romper esas promesas, como pasa el día de hoy también. Eran entonces la costumbre que esto se llevara a un nivel más alto, y una cosa era la promesa de palabras, que todos en algún momento hacemos, pero se le agregaba tal juramento o tal pacto, y eso lo hacía más serio, más formal, más solemne. No solamente algo de palabras, sino que hacían un pacto como diciendo, esto ya es más serio, más formal. Y en realidad, si usted se pone a pensar, hermanos, eso pasa muy seguido el día de hoy. Hoy también hacemos eso. Hoy también hacemos todo a través de pactos, pero le llamamos contratos. Por ejemplo, si usted va a rentar un apartamento, usted va a tal lugar y usted quiere rentar un apartamento, usted pregunta o le preguntan por cuánto tiempo y usted dice, bueno, quiero rentar el apartamento por 1 año. Ok, está muy bien, lo saludan, puede irse y usted va a preguntar, ¿no tengo que firmar nada? No tiene que firmar nada, solamente con su voz yo confío. ¿Verdad que eso no va a pasar? Lo van a hacer firmar un contrato. Si usted va a comprar un carro, va a ser lo mismo. Usted va a comprar un carro de $10,000, $20,000, no lo van a hacer solamente de palabra, no, lo van a hacer firmar un contrato, porque quizá usted va a hacer un método de pagos y no van a confiar en su palabra. Usted va a tener que llenar un contrato, es una firma, es un juramento, es un pacto. Incluso cuando usted se iba a casar, también el matrimonio en una forma es un pacto, y le hicieron repetir las palabras de prometes amarla, respetarla, compartir sus bienes, cuidarla, protegerla, etcétera, hasta que la muerte los separe. Y usted, después de pasar saliva, decía, sí, lo prometo, ¿verdad? Lo prometo. Así que, una vez más, la costumbre del pueblo judío era hacer un voto de palabra, pero un juramento más formal, poniendo a Dios como testigo, casi como diciendo, hey, lo dijiste delante de Dios, así que vale más que tú cumplas.
Pero hermanos, nosotros somos pecadores y tendemos a fallar. No tomes el nombre de Dios en vano haciendo juramentos falsos. Sabemos que vamos a fallar. No le falles a Dios de esa manera. No hagas juramentos falsos. No deshonremos su nombre de esa manera. Seguramente que muchos vieron en la televisión hace un tiempo cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro, en una ocasión, él dijo: Venezuela se recupera, Venezuela crece, y que me parta un rayo si eso no es cierto, y que va cayendo en pleno evento ahí el rayo, los relámpagos. No sé si alguien lo miró, se hizo muy popular en la televisión. Qué chistoso y qué curioso fue eso. Él diciendo: Venezuela se recupera, Venezuela crece, y que me parta un rayo si no es verdad, y que cae el rayo ahí en ese momento. No le fallemos a Dios de esa manera. Incluso Números 32 dice: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Mateo también dice: no jurarás falsamente. Hermanos, con el nombre de Dios no se juega. Somos personas pecadoras, por lo tanto es deshonroso usar el nombre de Dios para hacer juramentos falsos. Número 3, no se debería usar el nombre de Dios para usurpar o engañar a la gente o a alguien por medio de actos de magia. Alguien puede decir: bueno, ¿por qué estamos hablando de la magia? Eso no se mira aquí, eso no se mira en la iglesia. Bueno, lo más cerca que estamos de la magia, además de que sí vemos ejemplos de magia en la Biblia, lo más cerca que estamos de eso son esos tales servicios de sanidades y de milagros, los cuales la gente le atribuye a Dios. Dicen que vienen en el nombre de Dios cuando en realidad no vienen en el nombre de Dios. Y no es porque nosotros no creamos en un Dios que puede hacer milagros. Muchas de las veces otras religiones, otros lugares nos miran a nosotros extraño, como diciendo: ellos no creen en un Dios milagroso. No. Nosotros sí creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que puede hacer milagros el día de hoy, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es soberano, Él gobierna, Él es inmutable, no cambia en su carácter, no cambia en sus atributos, y por lo tanto lo que Él podía hacer antes lo puede hacer ahora y lo podrá hacer siempre, porque Él es eterno. Claro que creemos en un Dios que puede hacer milagros, pero es muy diferente a lo que hemos visto en estos tiempos modernos. Una cosa eran los milagros del Nuevo Testamento que tenían un propósito en específico, otra cosa es toda la barbaridad que vemos hoy en día de atribuirle algo a Dios que en realidad Él no hizo. Número 4, el pastor que emplea el nombre de Dios para manipular a la gente. ¿Será que hoy en día algunos líderes usan el púlpito para manipular a la gente? Por supuesto que sí. Quizá el famoso Dios me dijo, que ahora parece ya más una técnica para meterle miedo a la gente. Hermanos, yo creo que Dios sigue hablando, claro que sí. Dios sigue siendo el mismo, Él habla a través de su palabra. Dios sigue siendo poderoso, milagroso, pero cuando usted escuche esa frase de Dios me dijo, es una alerta roja, vale más que huya de ahí. Aquí tenemos la palabra de Dios, revelada y completa. Y si alguien dice: es que yo quisiera escuchar la voz de Dios en voz alta, pues lea la Biblia en voz alta. Dios sigue hablando, así que cuidado con esa frasecita de Dios me dijo. Otra forma en la que hoy en día quizás estamos tomando el nombre de Dios en vano es usar el nombre de Dios para conseguir dinero. No necesitamos hablar mucho de eso, usted lo conoce, el famoso falso evangelio de la prosperidad, que si usted no lo sabía, es el evangelio que más daño hace a la iglesia. Líderes, supuestas pastoras que se han atrevido a decir este tipo de frases que seguramente usted las ha escuchado por ahí: con $1 te meto al cielo, si no diezmas no vas a entrar al cielo, Dios me dijo que pactaras $1,000, no, ya me dijo que pactaras $2,000, y todo es dinero, y nunca se presenta el evangelio de Jesucristo. Así que cuidado con eso también. Es una forma terrible de tomar el nombre de Dios en vano, de tomar el nombre de Dios a la ligera. Es una forma terrible de deshonrar el nombre de Dios cuando la gente utiliza el púlpito para manipular a las personas y conseguir solamente su dinero. Otro ejemplo en el cual estamos deshonrando el nombre de Dios, número 6, es declarar, decretar, desatar y todo eso que está muy de moda también. No es bíblico. Dios no es un títere que cumple todos nuestros caprichitos. No se hace la voluntad
nuestra, sino que se hace la voluntad de Dios. Lo he dicho muchas veces, hermanos, nosotros no manejamos la agenda de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Decretar y declarar es decir, yo soy tan igual a Dios o Dios es tan igual a mí. Yo estoy a su nivel que yo le puedo ordenar qué hacer. Repito, Dios no es un títere que cumple todos nuestros caprichitos y esas frases de declarar, de decretar, de desatar. Todo pasa por lo que dijimos la semana pasada de trivializar el nombre de Dios. Han bajado el nombre de Dios y lo han puesto a un nivel del ser humano y por eso lo tratan como cualquier Dios pagano o con cualquier otro ser humano. Y le pueden adornar con palabras hermosas, pero hermanos, no es bíblico. Por eso Santiago 4:15 dice, lo que deberían de decir es, si el Señor quiere. Así deberíamos de empezar siempre nuestras oraciones, hermanos. Si el Señor quiere, viviremos y hacemos o haremos esto o aquello. Otra forma en la que quizás estamos tomando el nombre de Dios en vano, hermanos, número 7, es vivir incoherentemente con el nombre de cristiano, que en palabras más simples simplemente sería decir que eres cristiano, pero vivir como no cristiano. Así que vivir incoherentemente con el nombre de cristiano también es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso Romanos 2:24 dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Escuchó bien? Romanos 2:24. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Qué terrible que Dios dijera eso. La comunidad de amarillo, la sociedad alrededor, blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. Qué terrible. Tito 1:16 también dice algo muy parecido. Repito, Tito 1:16, tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Qué fuerte suena eso. ¿A poco eso dice también su versión, su Biblia? Son detestables y desobedientes, no sirven para nada bueno. Voy a salirme un poquito del mensaje, un paréntesis aquí para en unos segunditos brevemente hablar acerca de la predicación expositiva y discúlpenme que haga este paréntesis. Por eso confiamos en la predicación expositiva. Cuando alguien utiliza un método de predicación temática que quizá no en todo es malo, pero podemos caer en eso de estar en una página por aquí, de repente nos vamos a otra porción por el Apocalipsis, de pronto regresamos al Antiguo Testamento y alguien pudiera caer en el error de estar tomando versículos por todos lados y leerlo de pasadita cuando resulta que en realidad ese no era el significado de ese texto. Cuando hablamos de la predicación expositiva, deseamos exponer el texto, deseamos hacer un exégesis, deseamos leer los versículos que están antes, los versículos que están después, para llegar a entender lo que Dios quiso decir en ese tiempo. ¿Cuál es la interpretación? La Biblia tiene una sola interpretación. ¿Qué significa ese texto para esa gente en ese tiempo? ¿Y cuál es la aplicación que ese texto tiene para nosotros el día de hoy? Y por eso nosotros estudiamos la Biblia así, en su contexto y de manera expositiva. Por eso hay muchos versículos que ni los habíamos leído o ni sabíamos que estaban en la Biblia, porque quizá alguien, quizá en este mismo lugar, creció en una iglesia donde no se acostumbra a la predicación expositiva y repito, no todo es malo, pero algún líder puede caer en ese error de predicar solamente lo que le conviene. Y por eso a veces nos extrañamos con versículos como estos. Por supuesto que esto es palabra de Dios, toda la escritura es palabra de Dios, es palabra exhalada por Dios. Y él dice en Tito 1:16, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan de su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Así que todos estos son ejemplos, hermanos, de cómo nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, cómo nosotros tomamos las cosas de Dios a la ligera. Pero hay uno más. Hay uno más que quizá va a ser el que más nos va a sorprender y quiero que usted ponga atención aquí. El número 8, cantar lo que no hemos vivido o experimentado. Cantar lo que no hemos vivido o experimentado. Y antes de explicar este punto, para empezar, yo creo que todos sabemos que en muchos lugares es puro show. Ya lo sabemos. Entras a algún servicio y tú no sabes si eso es un concierto de Shakira o es un culto para el Dios Santo. Vamos siguiendo más la cultura del mundo
que estamos haciendo algunas mezclas y nos hemos olvidado. Eso no es reverencia para ese Dios santo, que como lo hemos dicho, entre más conocemos al Dios de la Biblia, entre más conocemos al Dios verdadero, no nos va a hacer otra cosa más que caer rendidos. No haríamos otra cosa más que caer rendidos en reverencia ante ese Dios santo, delante de su presencia. Así que este número 8 es cantar lo que no hemos vivido o experimentado. Así que yo hago una pregunta que quizá va a llamar nuestra atención. ¿Sabe dónde mentimos más? ¿Sabe dónde mentimos más? Cuando cantamos. ¿Vivimos lo que estamos cantando? Para empezar, ¿sabemos lo que estamos cantando? ¿Entendemos lo que estamos cantando? Pero más que eso, ¿vivimos lo que estamos cantando? Y yo no lo estoy diciendo para meter miedo para que ya no cante. No es miedo para que ya no cante. Mi oración es que realmente recapacitemos y al revés, digamos, cuando yo cante, yo quiero vivir lo que estoy cantando. Yo quiero vivir una vida santa para Dios. Yo quiero ser como Él. Quiero vivir esa vida de santidad que Él espera de sus hijos, de tal manera que cuando yo esté cantando, yo sienta ese gozo, que yo estoy viviendo lo que estoy expresando. ¿Se imagina cantar? Le voy a dar unos ejemplos muy prácticos. Significa cantar, Cristo yo te amo, pero salir allá afuera y no poder amar ni a nuestro prójimo. A Dios no lo hemos visto. A nuestro prójimo sí lo podemos ver. ¿Lo estamos amando? ¿Se imagina cantar, soy hijo de Dios? Sí lo soy, pero salir afuera y comportarnos como hijos del diablo. Eso suena muy feo, pastor. No diga, ¿cómo que hijos del diablo? Efesios 2:2, en esta versión dice, en los que antes anduvieron de acuerdo a las corrientes de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 2, cuando él nos está recordando de dónde salimos, cuando él está diciendo que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, él nos está recordando de dónde salimos, lo que antes éramos. Y cuando habla del príncipe de la potestad del aire, usted sabe que está hablando de Satanás, usted sabe que está hablando del diablo, nos está diciendo lo que antes éramos, de tal manera que cada vez que usted y yo, hermanos, allá afuera, nos comportamos todo lo contrario a un verdadero hijo de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos comportando como hijos del diablo, o sea, como lo que antes éramos. Cuidado con eso. Otro ejemplo, si se imagina cantar, yo quiero ser como tú, pero salir allá afuera y ser todo lo contrario a lo que Dios es. Se imagina cantar aquí adentro, cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios, pero salir afuera y representar a un Dios chiquito, a un Dios con D minúsculo, un Dios distinto al Dios que adoramos aquí con ese collar ilustrando. Se imagina cantar, mi esperanza está en Jesús, pero allá afuera salimos y parece que nuestra esperanza está más en el trabajo, nuestra esperanza está más en nuestros negocios, incluso en nuestra familia, por encima de Dios. ¿Cuántas mentiras no decimos cuando cantamos? ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Cuántas mentiras, hermanos? Y repito, no es mi intención meter miedo y ya no cantar, sino más bien estimular, animarte a que tú digas, yo quiero vivir esta vida de santidad, para entonces yo sentir ese gozo cuando estoy expresando a través del canto. En Isaías 1, si usted puede ir a Isaías capítulo 1, de los versículos 11 al 16, y yo sé que es una porción donde Dios está hablando al pueblo, pero también hace referencia a nuestra adoración. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que Dios se va a expresar de una manera que quizá pocas veces le hemos escuchado, y Él dice, estoy cansado de su adoración, estoy cansado de sus ofrendas. Pero ¿qué no se supone que Dios desea que le adoremos? ¿Qué no se supone que Dios desea que le traigamos ofrenda? ¿Por qué Dios ahora está diciendo que está cansado y que está harto de nuestra adoración? Es que todo tiene que ver con el corazón de nuestra adoración. Si no vivimos para Dios allá afuera, esto aquí adentro no sirve de nada. Si no vivimos para Dios allá afuera, ¿de qué sirve todo eso? Alguien puso por ahí en las redes sociales, seguramente algunos de ustedes lo vieron, una frasecita que decía, adoración en el templo sin adoración privada es puro show. Y
Tiene mucho sentido, la repito. Adoración en el templo, aquí donde la iglesia, los santos nos están viendo. Adoración aquí en el templo, sin adoración privada, es puro show. Si no nos acordamos de Dios de lunes a sábado y queremos pretender aquí, hermanos, es puro show. Leamos la porción que yo dije, Isaías 1, del versículo 11 en adelante, dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Y yo sé que hoy en día no hacemos ese tipo de sacrificios, pero una vez más, la actitud del corazón es la misma. Versículo 12, Isaías 1:12. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Qué bueno fuera que cada iglesia se examinara. Qué bueno fuera que cada iglesia se examinara. Y no cantáramos canciones nada más por cantarlas, sino que la iglesia orara y pidiera la ayuda del Espíritu Santo y ser guiados a una vida de santidad, para entonces representar el nombre de Dios, aunque quizá nunca lo vamos a representar dignamente, pero por lo menos tener ese deseo de crecer en esa vida de santidad. Así que vuelvo a preguntar, ¿habremos blasfemado el nombre de Dios alguna vez cuando cantamos algo que no vivimos? Por eso Mateo 15:8 también dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando estudiamos todo esto, hermanos, ya casi estoy por terminar. Cuando estudiamos ese glorioso nombre de Dios, cuando estudiamos verdaderamente el Dios de la Biblia, cuando estudiamos el Dios Santo, creo que toda la congregación de los santos debería de llegar a la misma conclusión, y la conclusión es: cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros. Yo de verdad espero, hermanos, que los 10 mandamientos nos lleven a eso. Espero que este Dios que se está revelando y esos mandatos, estas leyes que Él ha dejado en este libro de Éxodo, cuando lo estemos estudiando, de verdad, el corazón mío como pastor es que nos esté llevando a no hacer otra cosa más que decir: qué pecador soy. Mejor me caigo ahí delante de su presencia y decir: cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros, porque no podemos cumplir la ley. Más bien la ley nos está mostrando lo pecadores que somos. Así que pidamos la ayuda del Señor, vayamos a Él en oración y hagamos lo que hicieron los discípulos cuando los discípulos le preguntaron a Cristo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuál fue la primera frase que comienza? Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Santificado sea tu nombre, y no solamente la parte técnica, todo lo que tiene que ver con Dios, su esencia y su carácter. Este mensaje, hermanos, de los mandamientos de Dios, espero que nos lleve al arrepentimiento, a la gratitud y a la santidad. Repito, esos mensajes de los mandatos de Dios, de la ley de Dios, la ley moral de Dios, estos mensajes como el de hoy, el santo nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, espero que nos lleve, número 1, al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque nosotros no podemos cumplirlo, porque es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, es un espejo que nos muestra lo pecadores que nosotros somos. Pero en segundo lugar, a la gratitud, nos debe de llevar a la gratitud. Porque nosotros no pudimos cumplirlo, pero Cristo sí pudo. Cristo no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió el modelo perfecto de santidad que la iglesia debe de perseguir. Por lo tanto, sí, arrepentimiento, pero también gratitud. Porque Cristo sí pudo y ahora la ley nos inclina a Cristo. Podemos mirar a Cristo y en tercer lugar, a la santidad. Caer rendidos y decir: Señor, yo quiero vivir una vida de santidad para ti. Dios es santo y por lo tanto la orden es que la iglesia sea también
santa. Si decimos que somos cristianos, hermanos, vivamos como cristianos, sobre todo allá afuera, para que la gente diga sobre nosotros, para que la gente diga de nuestra iglesia, el Dios que adoran ahí en el templo, que figuradamente hablando tienen ese collar con el nombre de yo soy cristiano, el Dios que adoran allá adentro es el mismo que adoran allá afuera, y por lo tanto estamos representando correctamente el nombre santo y glorioso de Dios. Así que, hermanos, que esta palabra haya sido de edificación para nuestras vidas. Gracias por su tiempo y su entrega al Señor, y que su palabra no solamente la podamos escuchar, sino que seamos edificados, pero más que eso podamos vivirla y predicarla a otros. Vamos a hacer una oración, hermanos, y en esta oración vamos a comenzar pidiendo perdón con esta oración. Pedirle perdón al Señor porque hemos fallado. Así que tome un tiempito para orar al Señor. Ore ahí al Señor en su lugar, pídale perdón. Pídale su misericordia hacia un pueblo que ha fallado. Y dele gracias por Cristo. Dele gracias por Cristo porque sí pudo, Cristo sí cumplió la ley. Y ahora podemos mirar a Cristo. Y vivamos una vida de santidad. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias por la ley, porque la ley nos muestra lo pecadores que somos, lo insuficientes que somos, lo incapaces que somos de cumplirla. Pero también gracias a la ley que podemos mirar a Cristo, el que sí pudo. Podemos mirar a Cristo y encontrar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el perdón que podemos tener en Él, por la gracia derramada sobre nosotros los pecadores. Gracias porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ayuda para que esta iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda buscar esa vida de santidad. No hay iglesias perfectas, pero deseamos seguir trabajando, deseamos conocerte cada día más, deseamos escudriñar tu palabra cada día más, para que podamos ir cada vez, ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, ser cada día mejores para ti, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti. Glorificamos tu nombre, honramos tu nombre, te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.